Estamos listos. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta sesión del Diplomado en Nulidades Electorales. El día de hoy vamos a hablar, día de hoy, mañana, de las nulidades constitucionales o de las causales de nulidad previstas en la Constitución, ¿no? Lo primero que hay que decir con estas causales de nulidad previstas en la Constitución o causales de nulidad constitucionales, de como quiera denominársele, es que las causales, en general, las causales de nulidad, como han visto, tienen base jurídica, ¿no? Todas las causales de nulidad contemplan supuestos establecidos en norma, tienen base constitucional, no necesariamente expresa, pero estas causales son constitucionales, me estoy refiriendo a las causales en general, ¿no? Son constitucionalmente válidas, aunque no estén previstas directa y expresamente en la Constitución, ¿sí? Dado que todas tienen base constitucional, hay que diferenciar aquellas que están previstas en la ley y las que están previstas en la Constitución, ¿no? Digamos, las causales de nulidad tienen en ese sentido dos orígenes, bueno, inclusive tres orígenes, vamos a pensar, ¿no? El origen legal, el origen constitucional y el origen jurisprudencial. Del jurisprudencial ya vieron algunas cuestiones relativas a la nulidad por violación a principios electorales, la transformación de esa idea, ¿no? La idea de la causal abstracta, cómo surgió y posteriormente cómo fue retomada en la cuestión de la invalidez de las elecciones por violación a principios constitucionales, ¿no? Ese desarrollo argumentativo, la importancia que tiene en términos, ¿no?, de cuidar la Constitución o de control constitucional, y que además supone, esto lo voy a decir, ¿no?, supone una interpretación interesante con relación a la nulidad o a las nulidades en general, ¿no? Como todos sabemos, las nulidades, son una consecuencia que suponen, a final de cuentas, que un acto jurídico determinado no tiene validez. Y las nulidades están presentes en todo el derecho, ¿no? Cuando faltan en el derecho civil, en el derecho administrativo, ¿no? Cuando falta alguna de las características fundamentales para que un acto determinado pueda tener efectos, ¿no? Entonces decimos que ese acto es nulo de pleno derecho. Claro, muchas veces las nulidades pasan en el derecho administrativo, como sucede en el derecho electoral. Estas nulidades tienen que ser declaradas por una autoridad jurisdiccional porque tienen una presunción, ¿no? Cuentan con una presunción de suyo. Voy a hablar un poquito de la esfera administrativa para hablar de la teoría del acto jurídico y luego de su nulidad, y entonces vamos a ir diferenciando, ¿no?, estas ideas de las nulidades, los efectos de las nulidades, la base constitucional de estas, cómo hay una armonía, pues, entre tres cosas, ¿no? La Constitución y su supremacía, por un lado, ¿no? El acto jurídico como acto jurídico en general, y la necesidad de proteger a la Constitución, o sea, la supremacía constitucional, su protección y la idea del acto jurídico válido, digamos, ¿no? Entonces, decía, en el derecho administrativo, y digo en el derecho administrativo porque es en donde de manera muy interesante ha habido un desarrollo tanto doctrinal como práctico de la idea de los actos nulos, ¿no? La idea de los actos nulos que proviene, como decía, de la idea de los actos jurídicos, sus elementos de existencia y sus elementos de validez, ¿no? Entonces, en la esfera del derecho administrativo, encontramos, por ejemplo, que los actos jurídicos, y esto lo digo porque hay una propuesta detrás de esto, ¿no? La propuesta, desde luego, no es mía, es una propuesta que ha esbozado el magistrado Felipe de la Mata Pizaña con relación a la nulidad. Ahorita voy a eso, ¿no? Los efectos de la nulidad, los orígenes de la nulidad y cómo en el sistema jurídico mexicano ha atravesado, digamos, como diferentes etapas en cuanto a entender la nulidad con relación a la Constitución, ¿no? Con relación a la supremacía constitucional, ya sea por desarrollo jurisprudencial o por establecer causales de nulidad específicas en la Constitución, que después podrán ser desarrolladas en la legislación, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que están atadas siempre a principios constitucionales, ¿no? Hay toda una idea detrás de no solo proteger a la Constitución, sino, como digo, de la teoría del acto jurídico. Los actos jurídicos, como saben, nacen a la vida
nacen en la vida jurídica, no es que nazcan, pues, bueno, nacen, no puedes nacer más que otro lugar que la vida, ¿verdad? Es una tautología decir, bueno, nacen, tienen efectos, producen efectos, sí y solo sí, sus características esenciales, las formalidades esenciales, se respetan, ¿no? Claro, esto no quiere decir que necesariamente tenga esas consecuencias, por eso hablaba de presunciones de legalidad, y por eso ahí me interesa la teoría del acto jurídico desde el punto de vista del derecho administrativo. Entonces voy a empezar con un ejemplo de derecho administrativo para después hablar de la teoría del acto jurídico, las nulidades en el sistema electoral mexicano y las nulidades de base constitucional, es decir, que están previstas en la Constitución, y ya empezamos a desgranarlas, ¿no? Entonces, decía, la esfera administrativa, la esfera de los y las gobernados, hay distintos actos de las autoridades, eso es importante, ¿no? Nuestro sistema electoral, voy a ir haciendo como las acotaciones, porque está hablando de derecho administrativo, ¿no? Las acotaciones de por qué hablar de autoridades administrativas que producen actos jurídicos vinculantes que pueden ser anulados, ¿no? Las autoridades administrativas, en muy buen sentido, o el derecho electoral, en muy buena medida, tiene vínculos con la esfera del derecho administrativo, ¿no? Porque el sistema electoral mexicano tiene esta diferenciación entre autoridades administrativas, por un lado, la autoridad administrativa, los OPLES y el Instituto Nacional Electoral, que organizan, pero que también participan en las sanciones que fiscalizan, algo importante en cuanto hacia las causales de nulidad constitucionales, ¿no? O previstas en la Constitución, que insisto, y lo digo por si hiciera falta, diferenciar las nulidades previstas en la Constitución de base constitucional de las nulidades por violación a principios constitucionales, que finalmente podríamos decir cualquier nulidad tiene una base constitucional en ese sentido, sea porque está prevista en la Constitución o sea porque deriva de un principio constitucional, ¿no? Que es toda la reinterpretación que seguramente ya vieron de la causal de nulidad abstracta y esta idea en los casos Acapulco, ¿no? De cómo, que es emblemático, ¿no? De cómo surge la idea de la invalidez. Pero decía, pues, entonces, cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, distintas autoridades administrativas, como puede ser el caso del INE para la materia electoral, emiten resoluciones ejerciendo facultades, ¿no? Las autoridades administrativas, como el propio Instituto Nacional Electoral, ejercen facultades de regulación, regulan las contiendas electorales, en el caso del INE, regula la vida cotidiana, regulan las relaciones entre las autoridades y la sociedad, regulan ciertos actos sociales, ¿no? Regulan, por ejemplo, que no me pase los altos, un ejemplo típico. Regulan, por ejemplo, que las gasolineras que prestan un servicio público concesionado sirvan litros de a litro en las gasolineras. Y entonces tienen facultades, como las tiene el INE, para fiscalizar, para comprobar, ¿no? Y en esos ejercicios de facultades puede emitir resoluciones vinculantes y sancionadoras, ¿no? Una sanción que puede ser, por ejemplo, no cumplir con mis obligaciones fiscales, una autoridad de naturaleza administrativo-fiscal que en ejercicio de sus funciones me impone una multa por ello, ¿no? Esa multa produce efectos jurídicos presuncionales por provenir de una autoridad, digamos, constitucionalmente reconocida, que ejerce una serie de atribuciones, pero el acto vinculante en el cual me pueden multar, pueden imponer una sanción, es susceptible de ser impugnado y en esa impugnación habrá elementos que serán o no vinculantes en el sentido de si hay una debida fundamentación y motivación, si los motivos son correctos, ¿no? Por los cuales me impusieron la multa, por los cuales me imponen la sanción y por los cuales me vinculan al poder coactivo del Estado. Entonces, ese es un tipo de acto jurídico que podrá no producir efectos, que es la consecuencia de la nulidad, si se acredita que efectivamente falta alguno de estos elementos. Eso pareciera como muy sencillo de entenderse. ¿Cuál es el problema en el derecho electoral? Quizás ya lo vieron, por eso lo estoy mencionando así de manera general para entonces ir centrando la idea de las nulidades constitucionales. El problema es que no siempre ha sido así. O sea, esto parecería muy simple, ¿no? Actos jurídicos que no producen efectos porque le falta alguno de los elementos de validez. La firma del funcionario, en el caso del derecho administrativo, la fundamentación de la competencia material o territorial,
la falta de fundamentación en la sanción, ¿no? La falta de fundamentación en la infracción, no existe la infracción que me atribuyen, o está mal fundada, o sea, el precepto del cual deriva la supuesta infracción no se encuentra previsto, no tiene facultades la autoridad, las facultades caducaron, y así sucesivamente, ¿no? Entonces no puede establecerse el vínculo que tiene entre el Estado para cobrar, para hacer ejercer sus facciones coactivas, y el ciudadano, la ciudadana. Entonces, ese acto podrá ser reclamado ante los tribunales para que se anule. La nulidad, por lo tanto, si bien es una consecuencia, es una consecuencia que deriva de una declaración jurisdiccional, ¿no? O sea, que se tiene que probar que exista esa falta de ese elemento que constituye la relación jurídica de que se trate, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, en principio, los actos jurídicos producen sus efectos si no hay una declaración jurisdiccional que diga que no los van a producir, valga la redundancia, ¿no? Y entonces nosotros podríamos pensar que los actos de naturaleza electoral tendrían que seguir la misma lógica. Es decir, que las nulidades derivaran simplemente de la propia naturaleza de esos actos jurídicos. Las elecciones son actos jurídicos, vinculantes, ¿no? O sea, yo voy a votar y ese acto de votar constituye autoridades políticas legítimas, constituye un vínculo, ¿no? Las facultades de las autoridades políticas derivan de ese acto de vinculación entre autoridades y de legitimación entre autoridades y voluntad popular, ¿sí? Es el acto jurídico idóneo para constituir autoridades políticas. Está precedido de otros actos jurídicos, ¿no? Del registro de las candidaturas, de la selección de las mismas, con todas las características que tienen que respetarse, ¿no? Y la propia contienda electoral está regida por distintos principios y por distintas leyes, ¿no? Que van regulando también la existencia misma de todo el acto jurídico, o sea, el acto jurídico de votar no se agota ahí, ¿no? Todos los procesos electorales, desde que arrancan, desde la publicación de los calendarios electorales hasta las sesiones de cómputo, hasta el momento en que se entregan las constancias de mayoría, hasta que toman posesión, ¿no? Hay una sucesión de actos jurídicos que deben de estar revestidos de una certeza. Y en esa concatenación de actos podemos encontrar, ¿no? De diversas maneras que se rompe esa lógica, es decir, que se rompe el vínculo jurídico, porque alguno de los elementos, ¿no? De esa concatenación de actos que deberían determinar, culminan con la toma de protesta, ¿no? Se vician insisto, ese acto jurídico, uno de los cuales es la voluntad popular, que claro, es lo que más se cuida, por eso se seleccionan las candidaturas de una determinada manera, por eso se fiscaliza los gastos de los partidos, por eso se cuida el régimen de acceso a radio y televisión, y así sucesivamente, ¿no? Para que todos, la concatenación de actos puedan producir autoridades políticas, legitimadas por ese acto jurídico amplio que son los procesos electorales, ¿no? Pero cada uno de esos tiene sus características particulares que pueden hacer que no se produzca el efecto deseado y que entonces, reclamado ante un tribunal, se declara nulidad. Y hasta ahí vamos bien, porque es la misma lógica, decía, de la nulidad de cualquier acto jurídico, ¿no? De la nulidad de cualquier acto jurídico, sea de naturaleza administrativa, como les dije, no hay fundamentación de la competencia, no hay fundamentación de las facultades de la autoridad, ya sea porque por territorio no le corresponde, ya sea porque esa no es la autoridad legítimamente establecida por la ley, obviamente, ¿no? Para ejercer esas facultades, y así sucesivamente, ¿no? O en los contratos, ¿no? Vicios de la voluntad. Mi voluntad no fue libremente establecida, yo firmé bajo amenazas, o eso supuso una renuncia de derechos que, para efectos de las relaciones de los códigos civiles, son irrenunciables y no obstante me quieren obligar a algo, ¿no? A partir de una naturaleza contractual que no puede producir efectos porque tiene ese vicio, ¿no? De voluntad o de objeto, ¿sí? Hasta ahí sigue sin haber problemas, creo, ¿no? No pueden surtir efectos cierto tipo de actos jurídicos, uno de los cuales son los actos
los procesos electorales porque constituyen autoridades políticas legítimas, porque falta alguno de los elementos esenciales, ¿sí? Algunos habrá, ya podremos ahí ponernos exquisitos de vicios de forma y de fondo, se pueden corregir, no se pueden corregir, pero vamos a dejarlo así. Pero ¿qué pasaba en el derecho electoral mexicano? Que había una legislación previa al 96 y que se fue perfeccionando, que era taxativa, que establecía solo las causales específicas previstas en la legislación son aquellas que podrán ser hechas valer por parte de los partidos, además estaba acotada a determinados actores, para que se pueda declarar la nulidad. Y resulta tan inverosímil que había causales, como por ejemplo que cerraran anticipadamente las casillas y que no se podía reclamar una nulidad por eso. Ahora se pueden cerrar anticipadamente las casillas, sí y solo sí. Ya votaron todos los que están en la lista nominal, ¿no? O sea, se agotaron en ese sentido el universo de votantes para esa casilla, pero no por otra razón. Y en 91, en la elección intermedia 91, pues se reportaron distintos vicios que no obstante su gravedad, ¿no? El criterio fue, pues es que no están previstas en la ley esas nulidades. Eso contraría, en buena medida, ¿no? La idea de, pues es que no importa si está previsto o no, un acto jurídico debe tener vicios, debe tener, para poder ser tal, debe tener características de validez y de existencia y de validez, ¿no? Elementos de existencia y validez. Cualquiera de estos que no se produzca, entonces debe de tener como consecuencia la nulidad del acto. Esa es la idea general, por un lado, de la causal de nulidad abstracta, ¿no? No lo dicen así, desde luego, ¿no? Porque ahí hay una interpretación, recordarán el caso, ¿no? De que si la legislación de Tabasco preveía o no esa nulidad específica y si lo establecía de manera genérica o no, se hizo la diferencia, ¿no? Pero también decir cuidar la Constitución, que es de donde emanan de la voluntad, digamos, de la fuente principal de derecho, ¿no? Y entonces si tenemos actos que son violatorios a la Constitución, pero que no están previstos en la ley, y entonces no puede generar una nulidad, ¿no? Y hay una discusión doctrinal en ese sentido, ¿sí? Bueno, luego la reinterpretación en 2007 fue de no pueden surgir más causales de nulidad que las que estén específicamente previstas. Entonces, reduciendo otra vez el universo, ¿no? Pero insistimos, o sea, bueno, insisto aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta las nulidades desde el punto de vista de la teoría del acto jurídico, ¿no? No pueden producir efectos si se afecta alguno de sus elementos de existencia o de validez. Bueno, con eso en mente, entonces vamos a entender esta parte de las nulidades, ¿no? Las nulidades que están previstas en la ley, previstas en la Constitución, todas con base constitucional, todas se van a referir a principios constitucionales, ¿no? Ya vieron que estos no son necesariamente explícitos, ¿no? Pero estos finalmente desembocan en respetar la voluntad popular. A final de cuentas, cuando se trata de fiscalización, se trate de tiempos oficiales, ¿no? O la no posibilidad de contratar tiempos, ya lo veremos eso, o se trate de rebase de topes de campaña, lo que está en juego es la equidad de la contienda, ¿no? Que todos tengan la misma posibilidad de ganar, que no haya uno que por esos mismos hechos tenga ventajas en el sentido de tener mayor penetración con el electorado, ¿no? Ventajas indebidas, pues, y así sucesivamente. Entonces, ese es el marco a partir del cual se establecen estas nulidades, ¿no? No sobra decir que, esto quizás ya lo sepan, ¿no? Así como los actos administrativos, y por eso empecé con los ejemplos administrativos, gozan de una presunción de validez, también los actos electorales, ¿no? La presunción de los actos válidamente celebrados. Hay una jurisprudencia que dice eso, ¿no? El tribunal, o sea, también estamos cuidando, por eso las nulidades tampoco se regalan, ¿no? Cosa diferente del derecho administrativo, que es relativamente sencillo, que se acrediten las nulidades, por eso estos criterios ya iremos viendo, ¿no? La idea de la determinancia, etcétera, pero hay una presunción de legalidad primero y hay además una presunción de legalidad en el sentido estricto, ¿no? En tanto no se demuestre que hay irregularidades graves, entonces no podremos decretar una nulidad, ¿sí? Y por otro lado, pues cuidar obviamente todo el proceso electoral como conjunto, de manera tal que algunas irregularidades no bastarán para decretar la nulidad, ¿no? Entonces nos movemos en ese terreno.
protección constitucional, teoría del acto jurídico, la taxatividad, que a mí me parece que eso es totalmente, no solo inconstitucional en términos de que no se respetan principios que rigen a las elecciones, ¿no? Sino que va en contra de la propia idea de la teoría del acto jurídico. E insisto, estos son actos, los procesos electorales es una concatenación de actos jurídicos, ¿sí? Bueno, con eso en mente voy a presentar un par de láminas, a partir de lo cual vamos a ir estructurando estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, estas son las causales de nulidad que están previstas en la Constitución, ¿sí? Y entonces aquí ya vemos esta diferencia a la que me refería, ¿no? Entonces, la primera de las causales, ¿no? La que tenemos aquí en la pantalla, que se refiere a el rebase de topes de campaña. Y ahorita vamos a ver un par de cosas con relación a esto, ¿no? O sea, todo el marco jurídico, toda la idea de el dinero, las campañas. Hoy me voy a referir, no sé si me da tiempo de hablar de A y C, pero que tienen que ver con dinero específicamente, ¿no? Mañana nos referiremos al modelo de comunicación política y su base constitucional. Habrá alguna polémica al respecto, pero que finalmente tiene una teleología, ¿no? Entonces, bueno, esta primera idea de el rebase del tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado, ¿no? Entonces, esto quiere decir, el INE para cada elección autoriza mediante los acuerdos generales un monto específico que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? De los topes de campaña para cada elección, ¿sí? Bueno, entonces, dicho eso, pues vamos a hablar del modelo de fiscalización de los gastos de campaña, ¿no? Como sabemos, uno de los requisitos básicos en cualquier sistema electoral creíble, confiable, que respete la voluntad popular, ¿no? En esta concatenación de actos jurídicos, etcétera, es la equidad entre los competidores. Por eso, insisto, en esta idea de base legal, base constitucional, pero siempre van a estar referidos a principios constitucionales, ¿no? La equidad en la contienda es uno de los principios rectores de cualquier elección, ¿no? De cualquier elección en un sistema democrático competitivo, que no haya ventajas indebidas, ¿no? Recordarán ustedes, y habrán escuchado ya en diversas ocasiones, pues cómo las reglas no eran equitativas en México antes de las reformas, digamos, que fueron poco a poco dando condiciones democráticas, ¿no? La idea del partido hegemónico, que es esa, ¿no? El partido, un sistema de partidos no competitivo, es decir, donde no había posibilidades institucionales para la competencia electoral y donde las reglas estaban dadas para que el partido oficial ganara siempre. Había otros partidos, pero esos partidos no tenían posibilidades reales porque las reglas no estaban hechas para eso, ¿no? Inclusive esta idea de la taxatividad, pues es un resabio de ese sistema, ¿no? O sea, la idea de, y puse nada más ese como ejemplo, ¿no? Las violaciones graves, independientemente de cuáles fueran, independientemente si se trataba, digo, porque me acuerdo de ese criterio, ¿no? Del 91, cierran anticipadamente las casillas y esa no es causal de nulidad porque no está prevista. No obstante que contraría a la Constitución, por un lado, la equidad, que no existía desde luego, y eso es un dato ejemplificativo de cómo no existía, y por otro lado, la teoría del acto jurídico, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la equidad es un principio que establece que hay condiciones iguales de arranque, ¿no? Entre los competidores, ¿sí? Entonces, las fuerzas políticas, sus candidatas, candidatos, compiten por puestos de elección popular en condiciones iguales, ¿no? En una cancha de juego pareja, dicen a los que les gusta esa definición, a mí no me gusta, de Anthony Downs, de la democracia como reglas del juego, pero que finalmente nos sirve para entender, bueno, si la competencia político-electoral por los cargos no prevé condiciones diferenciadas para cada uno de los participantes en la contienda, entonces las reglas, perdón, tendrían que procurar que los contendientes estuvieran en las mismas condiciones, ¿no? Que no tuvieran, pues, ventajas indebidas y que sean, ya, que sean tratados de manera equitativa, tanto por las normas como por los árbitros, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir, por eso dije que iba a entrecruzar el inciso A con el inciso C,
Porque en la mayoría de los países democráticos el financiamiento de los partidos políticos es total o parcialmente público. Financiamiento público de los partidos, como ven, estas ideas, ¿no? Esta idea de las nulidades, las bases constitucionales, se vincula con el sistema electoral en su conjunto, autoridades, sistema constitucional, ¿no? Protección de la voluntad popular, reglas, digamos, para proteger la equidad, para proteger también a la voluntad popular, ¿no? También eso tiene que ver con el financiamiento de los partidos, que es un tema harto polémico, ¿no? Solo diremos, pues tienen una finalidad. Si los montos son excesivos o no, eso podemos revisarlo, pero la importancia del financiamiento público tiene que ver justamente, ahí está el inciso C, pues con establecer no solo límites, no solo cuánto dinero pueden gastar, sino quiénes pueden incidir. Otra vez estamos cuidando la equidad y la voluntad popular. Y la voluntad popular, en principio, digamos, pues no tendría que tener una mediación indebida. O sea, nosotros como ciudadanos tendríamos que elegir en función a lo que consideramos que es el interés de la comunidad política, ¿no? El interés colectivo. Pero ¿qué pasa si hay otras fuentes de financiamiento? Y no solo pensemos financiamiento ilegal en el sentido del crimen, ¿no? Porque eso es el que, sí, todo el mundo, claro, crimen organizado. No, pues también habrá otros intereses, ¿no? Superpuestos a la lógica del Estado, a la lógica de construir bienes públicos, ¿no? Que puedan incidir en las campañas. Pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ya me referiré a eso. Entonces, el chiste, pues, es que esto está relacionado con todo nuestro sistema electoral. Entonces, bueno, cuando basamos los recursos de los partidos en financiamiento público, lo que se busca es evitar o disminuir la incidencia de intereses particulares, de poderes fácticos en el desempeño de las funciones partidarias y también, desde luego, en los cargos, ¿no? En los cargos electivos. Obviamente también lograr condiciones equitativas durante la competencia electoral y entre los diversos actores políticos, al mismo tiempo que mayor transparencia en materia de financiamiento, de manera tal que nos aseguramos que los partidos dispongan del apoyo y los recursos necesarios para su funcionamiento ordinario y electoral y para su institucionalización y fortalecimiento democrático, ¿sí? Entonces, en México, una de las maneras más importantes de controlar el financiamiento de los partidos se introdujo con la reforma de 1993, con los informes de egresos y gastos anuales y de campaña. El esquema de fiscalización es complejísimo, ¿no? En realidad es un tema bastante difícil. El INE tiene su propia unidad de fiscalización. Cuando hay temas de fiscalización en el tribunal, también se distribuyen las cargas. Hay personas que, digamos, los secretarios de estudio y cuenta, ¿no? En las ponencias van distribuyendo y ya hay personas que son los especialistas en fiscalización, ¿no? Porque es un tema complejo, que tiene sus fórmulas, tiene sus tiempos, ¿no? Bueno. Entonces, decía, la obligación para los partidos de presentar informes de egresos y gastos anuales y de campaña, cuya finalidad en esa reforma del 93 tiene que los partidos entregaran un documento detallado en donde se especificara la cantidad que habían gastado anualmente y durante la campaña, la cantidad y el origen de esos recursos. Estos informes tuvieron resultados inesperados que rebasaban el imaginario de las autoridades, ¿no? Y de la sociedad en el medio en que creían que se desarrollaban las elecciones. Y entonces esta creciente capacidad fiscalizadora que se otorgó al INE permitió que se dieran a conocer las dimensiones de los recursos públicos y privados que estaban involucrados en las campañas electorales, ¿no? Y hay casos emblemáticos, ¿no? Si da tiempo, mañana podemos ver esto, el Pemex Gate, ¿no? Amigos de Fox, o sea, sanciones y ejercicio de facultades, ¿no? Que llevaron al perfeccionamiento de este esquema. Luego, esto lo menciono así nada más, ¿no? Con la reforma en materia político-electoral de 2014, en el artículo 41, párrafo segundo, base quinta, apartado B, se plasmó que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de candidatos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otras dos dimensiones, los gastos ordinarios y los gastos de campaña, ¿no? Los gastos de campaña
y los topes de campaña, ¿no? El máximo que pueden gastar los partidos cuando hay campañas políticas. Insisto, los topes se fijan por parte del INE, acuerdos generales que dicen, este es el tope para tal elección, con esta fórmula se calculan las otras elecciones y así sucesivamente, ¿no? Y entonces hay una facultad, como si se tratase de una autoridad administrativa, ¿no? De fiscalización. El propio texto constitucional desarrolla las atribuciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para realizar esta función, define los órganos técnicos, ¿no?, dependientes del mismo, que son responsables de realizar las revisiones, instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes, ¿sí? O sea, el INE, quien observe su estructura orgánica también, pues es un órgano complejo, ¿no? Complejo en el sentido de que tiene diversos componentes, diversas funciones, atribuciones, y así sucesivamente, ¿no? En este texto constitucional se puso un énfasis que para cumplir las atribuciones, el Consejo General no tenía limitantes tales como el secreto bancario, fiduciario y fiscal, ¿no? Para la fiscalización de los gastos de los partidos políticos. Que esto se podría anteponer, ¿no? Como en esta idea, y mañana lo veremos con relación a la contratación de tiempos en radio y televisión, la idea de libertad, por un lado, con la prohibición, que por cierto, ayer tuve una conferencia con relación a esto, ¿no? No importa eso, nada más ahorita me acordé. Pero bueno, entonces era, pues el secreto bancario, ¿no?, que nos protege a la ciudadanía de alguna manera, ¿no?, de cierta divulgación o de conocimiento de la información por parte, a veces de autoridades, pero sobre todo, pues de otras personas que pudieran hacer mal uso de esa información, digamos, ¿no? Pero aquí, para ejercer estas atribuciones y para garantizarle a quien la contienda, para garantizar desde luego que estos procesos de construcción de autoridades políticas legítimas fueran ciertos, o sea, los resultados fueran ciertos, pues había que quitar esos candados, ¿no? Y que además contaría con el apoyo de autoridades federales y locales, ¿sí? Entre ellos la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, ¿no? En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegase la facultad de fiscalización, su órgano técnico es el conducto para superar esta limitación, ¿no? En el apartado del artículo 41, y toda la evolución del artículo 41 da cuenta de cómo se ha transformado nuestro sistema electoral, ¿no? Yo no sé si sea necesario plasmarlo en el texto constitucional o no, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo que pasa es que también se ha vuelto un artículo muy complejo, ¿no? Apartados, incisos, bases, subincisos, fracciones, párrafos, ¿no? Y de pronto, así como su propia lectura resulta muy minuciosa, digamos, y muy extensa, ¿no? Pero bueno, en el apartado de este artículo se establece un nuevo sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, en diversos supuestos. Uno de los cuales, aquí vemos el inciso A, ¿no?, es el exceso del gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, ¿sí? En esta reforma también, de 2014, se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece en su artículo 191 como facultad del Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General, y esto es donde vinculamos, ¿no?, la fiscalización con la nulidad. Dice el artículo, en el inciso C, resolver en definitiva el proyecto de dictamen consolidado, así como la resolución de cada uno de los informes que están obligados a presentar los partidos políticos. En el inciso G, en caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable. Entonces, primero, la facultad de la autoridad administrativa de revisar, vinculado a la obligación de los partidos de presentar estos informes, ¿no? Y luego, y la facultad de sancionar, ¿no? O sea, revisar por un lado y sancionar por otro. Luego, en el artículo 192 de esa propia legislación, se establece que el instituto, a través del Consejo General, ejerce facultades de supervisión, seguimiento, control técnico y todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, que se integra por 5 consejeros electorales y tiene como facultades, entre otras, revisar y someter a la aprobación del Consejo General los proyectos de resolución relativos a procedimientos y quejas en materia de fiscalización, ¿sí?
modificar, aprobar y rechazar los proyectos de dictamen consolidados, y las resoluciones que se emitan con relación a estos informes de los partidos políticos que tienen la obligación para presentar, los ponen a consideración del Consejo General en los plazos que la ley establece, ¿no? Hasta aquí lo que vemos es las facultades de fiscalización, ¿no? Y la obligación de los partidos de reportar sus gastos, ¿no? Y hasta aquí vemos la fiscalización como un componente esencial del sistema electoral, no solo para las campañas de los partidos políticos, para su constitución, no solo para la... Hubo un caso, ¿no? Un recurso de apelación resuelto por la Sala Superior en donde se confirmó una resolución del INE que no le dio, no voy a meter en esa parte, ¿no? Nada más estoy dando el ejemplo de la importancia de la fiscalización, la centralidad que ha tenido, ¿no? El origen de los recursos. Esto lo voy a vincular porque finalmente, aunque no se declaró nulidad de una elección, un acto jurídico que se pretendía que surtiera efectos y constituyese un nuevo partido político, o pongamos otro ejemplo, ¿no? Una candidatura que igualmente por no cumplir con reglas de fiscalización, que tiene que ver con, insisto, el origen de los recursos por un lado, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de las campañas, pues los gastos. ¿Cuánto gastaste en qué elección? Y si rebasaste el tope, pues entonces, bueno, en un 5%, ahorita veremos estos puntos finos, ¿no? Entonces, no puede producir actos jurídicos, pero esto se hace extensivo, incluso, como decía, al nacimiento de partidos o a candidaturas, y lo vimos en el proceso 2020-2021, ¿no? Bueno, el chiste es que hay facultades para hacerlo, facultades para declarar. Entonces, cuando hablemos de este primer inciso, entonces necesariamente tendremos que referirnos a las facultades de fiscalización del INE, porque va a emitir un dictamen consolidado, en donde se establecerá que se rebasaron o no los topes de campaña, ¿sí? Y entonces, el propio Instituto Nacional Electoral tiene a sus órganos, ¿no?, de fiscalización, ¿sí? Tiene su unidad técnica de fiscalización, que tiene facultades que en ejercicio de estas, ¿no?, pues propondrá, entre otras cosas, las sanciones, ¿no? Bueno, por otro lado, como decía, pues en diversos procesos electorales, pues se ha llevado a cabo estos ejercicios de fiscalización, ¿no? Y los distintos procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Uno de los cuales, como digo, es la nulidad, ¿sí? No todas los procedimientos de fiscalización derivan en nulidades, pueden derivar en multas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, entonces, estas causales de nulidad de la elección, que están reguladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también son producto de la reforma de 2014, ¿sí? En donde estos tres incisos, ¿no? Dice la Constitución en su artículo 41, base sexta, tercer párrafo. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales, dolosas y determinantes, en los siguientes casos, ¿no? Se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Artículo 134, ¿no? Constitucional. Ya mañana veremos esa parte de la propaganda gubernamental, etc. Ahora, ya decíamos, una nulidad, que es una consecuencia que produce o que se produce porque no se cumple con uno de los requisitos indispensables para que nazca la vida, un acto jurídico, pues se tiene que acreditar. Máxime en tratándose de actos que presumen legalidad o que se presumen legales. Actos administrativos, por eso puse el ejemplo, y los actos electorales, ¿no? Pero además, no solo eso, sino que se tiene que acreditar de manera objetiva y material. Y entonces hay una serie de presunciones de determinancia. Y se presume, dice, que estas son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor a 5%, ¿sí? En caso de nulidad de elección, se convoca a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que se incorpora por primera vez en nuestro país, en el texto constitucional, un catálogo de causales de nulidad de la elección, ¿no? Se incorporan estas causales de nulidad a nivel constitucional para resaltar su relevancia, su importancia, ¿no?
Si era necesario o no, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, vamos a hablar de algunos de los elementos, ¿no? De esta causal de nulidad previstos en el artículo 41, base sexta, inciso A, que es el que me interesa el día de hoy, conjuntamente con el C. Espero que me dé tiempo de los dos, ¿no? Entonces, bueno. Esto del exceso de gastos de campaña, ¿no? O sea, cuando se incorpora en la Constitución, cuando es incorporado por el Poder Constituyente esta causal, se determina, primero, como imperativo, un mandato al legislador federal y local, establecer un sistema de nulidades de elecciones, ¿no? En sus ámbitos competenciales, en donde, entre otras, se incluyera el rebase del tope de gastos de campaña en un 5% al monto total autorizado, ¿sí? Volvemos a la idea del tope de gastos de campaña, lo más que puede gastar un partido político, ¿no? Y entonces, en esta base constitucional, porque decíamos, ¿no? Los sistemas o el sistema de nulidades electorales tiene una base constitucional. Eh, todos los supuestos que contemplan las legislaciones federal y locales tienen base constitucional, ya sea porque derivan de estos incisos del artículo 41 o porque derivan de los principios que hay que cuidar, ¿no? Pero entonces, pues, esta es la base, ¿no? O sea, este artículo 41, base sexta, inciso A, es la base que tendrían que acatar, de acuerdo con la reforma, las legislaturas locales a la hora de configurar disposiciones normativas, ¿no? Que eran interpretadas además en las resoluciones de las salas regionales. Y entonces, los elementos que tienen que estar presentes para, en la violación, la infracción atribuida, para actualizar la causal de nulidad en cuestión, es, por un lado, el rebase de topes de campaña que sea grave, doloso y determinante. Ahorita vemos el criterio de determinancia, ¿no? Que se acredite de manera objetiva y material dicho rebase. O sea, no basta con que se establezca que se rebasó, ¿no? Sino que sea acreditado de manera objetiva y material. ¿De qué manera? Bueno, ahí es donde vienen las facultades del Instituto Nacional, ¿no? Los dictámenes consolidados, en donde tenemos estos medios de probatorio, ¿no? La determinancia, ¿no? Se presume que hay una presunción, cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y el segundo lugar sea menor al 5%. O sea, si hay un rebase, estos son todos los supuestos, ¿no? Un rebase de los topes de campaña por un 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5%, entonces se presume determinante el rebase del tope de gastos de campaña. ¿Sí? Bueno, entonces los elementos que conforman esta causal de nulidad, considerada como un todo, son que determine la autoridad administrativa electoral que existe, esto es en el ejercicio de las facultades de comprobación, ¿no? Por parte de la autoridad, la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, relacionada con la obligación de los partidos de presentar sus informes, ¿no? Determine que existe el rebase de tope de gasto de campaña en un 5% más por quien resultó triunfador en la elección, ¿sí? En los casos en que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea igual o mayor a 5 puntos porcentuales, o sea, a ver, es determinante, esto me interesa, ¿no? Es determinante y se considera, hay una presunción de determinancia cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor a 5 puntos. Pero, ¿qué pasa si es mayor o igual a 5 puntos, ¿no? Entonces ya no es determinante grave y entonces ya no se declara nulidad. No, sí. Quien sustente la nulidad de la elección por el rebase en el tope de gastos de campaña tiene la carga de acreditar de manera objetiva y material que la violación fue grave, dolosa y determinante. ¿Sí? O sea, hay una distribución, digamos, de la carga probatoria para acreditar esos elementos, ¿no? Pero la gravedad, la intencionalidad de la violación, tiene que demostrarla quien afirma que existe esa nulidad, ¿sí? O que se debe de declarar. Y la determinancia se presume cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y el segundo lugar es menor al 5%, lo cual no quiere decir que si esta es mayor no se pueda decretar la nulidad, porque
a fin de proteger los principios constitucionales en materia electoral, entonces se establecen estos elementos que deben de ser acreditados por el rebase de topes de campaña, ¿no? Y estas, insisto, tienen que ser violaciones graves, dolosas y determinantes, que deben ser acreditadas de manera objetiva y material, ¿sí? Para determinar el grado de afectación que haya sufrido, la norma constitucional infringida, pues se tiene que analizar por parte de la o el juzgador los hechos que hayan sido probados, para que con apoyo en esto se determine la intensidad, ¿no? El grado de afectación al principio o al precepto constitucional. Y entonces con eso están en condiciones de apreciar si esta vulneración tiene como consecuencia la invalidez o la insubsistencia de una elección, ¿no? Y entonces habrá que precisar si el hecho denunciado y probado representa una irregularidad determinante. Y esto ahorita voy a presentar aquí, voy a dejar esta presentación. A ver, déjenme ver nada más. Aquí tenemos algunas de las, ¿no? Ahorita vamos a ver la determinancia para después detenernos en esta jurisprudencia 2 del 2018. Pero primero, la determinancia, ¿no? Entonces, déjenme dejar de compartir esta para presentar el criterio jurisprudencial de la determinancia, ¿no? O sea, cuando decimos lo determinante por violación a principios constitucionales, tiene dos elementos. Se presume que hay tal cuando la diferencia es menor al 5%. No del rebase de tope de campaña, ese es un primer requisito. A lo mejor estoy siendo reiterativo, pero de todas maneras, ¿no? O sea, tiene que haber un rebase del 5% o más, ese es un primer elemento. Pero este rebase, además, tiene que ser determinante, tiene que estar debidamente probado. Para que sea determinante, se presume que lo es cuando la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es del 5% o menos. Pero si fuera de más, entonces el promovente de la nulidad tendrá que acreditar esa determinancia, ¿sí? Bueno, y el criterio de determinancia tiene una serie de componentes. Entonces, vamos a verlos aquí, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, déjenme nada más. Mejor les voy a presentar el criterio jurisprudencial para mayor agilidad, ¿no? Perdón por eso, es que tengo varias ventanas abiertas y esta es la que me interesa, ¿no? Ay, es que no se ve. A ver. Es que es una jurisprudencia que justamente habla de la determinancia. Déjenme ver otra vez. Intentarlo nuevamente. Por alguna razón no lo puedo compartir. Es que lo tengo aquí en mi ventana. A ver si así. Aquí está. Ok. Los factores, ¿no? ¿Cómo determinamos la violación y la irregularidad? Esto es un análisis que hace el juzgador, al final de cuentas, ¿no? Pero también, ¿no? Hace este análisis, o bueno, hace esta argumentación el partido, en este caso, si se rebasó o si la diferencia es mayor al 5% en los resultados de la votación, ¿no? De acuerdo con la evolución constitucional y legal de la figura de la nulidad de la elección, la determinancia tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular, ¿no? De que no cualquier irregularidad, esto lo había dicho al principio de la clase, ¿no? Tenga como consecuencia la nulidad de una elección, sino que tienen que ser de tal magnitud que definan el resultado de la elección, ¿no? Entonces, la determinancia se configuró en un criterio cuantitativo primero, o sea, el sustento era la diferencia de sufragios establecida entre el primero y el segundo lugar, de manera tal que si el número medible de irregularidades resultaba mayor a esa diferencia, las violaciones resultaban
determinantes para decretar la nulidad respectiva, ¿no? Esto es el primer supuesto que decíamos, ¿no? La presunción de determinancia, ¿sí? Entonces, una jurisprudencia anterior a esta que decía cuando una irregularidad es determinante para el resultado, era, además del criterio aritmético, tenía que establecer otros elementos, ¿no? Que se hubieran conculcado o no de manera significativa algunos principios constitucionales, ¿no? Que rigen los procesos electorales, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, o atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta, ¿sí? Y entonces luego vemos esta tesis, ¿no? Los factores cualitativo y cuantitativo, ¿no? El aspecto cualitativo, ¿no? La naturaleza, los caracteres, rasgos, propiedades peculiares que reviste la violación o la irregularidad para poderla calificar como grave, ¿no? En la medida en que supone violentar determinados principios o valores constitucionales que se consideren indispensables para estimar que estamos ante una elección libre y auténtica. Certeza, legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, igualdad de la ciudadanía en el acceso a los cargos públicos, equidad en la contienda, sufragio universal, libre, secreto, directo, etcétera, ¿no? Y un aspecto cuantitativo también, ¿no? La magnitud medible, cúmulo de irregularidades, cuántas sucedieron, ¿no? Graves, ¿no? Violaciones sustanciales, número calculable también de votos irregularidades, sea como prueba directa o indirecta, ¿no? Mediante indicios, para establecer si fueron decisivos en el resultado de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Entonces, si estamos en presencia de irregularidades leves o no graves, ¿no? Si la irregularidad no es grave o no es de tal magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado electoral, no invalidará, no es susceptible de acarrear la nulidad de una elección. Incluso si la diferencia de los partidos es mínima, aunque es un solo voto, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Igualmente, en la teoría del acto jurídico, pues la conservación de los actos, ¿sí? Bueno. Por otra parte, hay irregularidades invalidantes. Volvemos a la teoría del acto jurídico, ¿no? Vicios de las formalidades esenciales para que nazca a la vida jurídica el acto, ¿sí? Para que nazca la vida jurídica. Para que nazca el acto jurídico, ¿no? Lo que pasa es que, pues, otra vez, ¿no? Nacer, pues no puedes nacer más que a la vida. Irregularidades invalidantes, ¿no? Porque constituyen violaciones sustanciales, porque violan principios, vulneran, transgreden valores constitucionales fundamentales. Por eso decía, en la idea de la causal abstracta hay este cuidado de la Constitución, en la idea de los principios constitucionales, en la idea misma que se establece en este precepto, ¿no? Artículo 41, lo que vemos es cómo obligar, de alguna manera, ¿no?, a las legislaturas estatales a establecer también estas directrices para cuidar la Constitución, para cuidar a las elecciones con estas causales de nulidad, ¿no? Entonces, pues, irregularidades que transgreden valores constitucionales fundamentales de toda elección democrática, que además, por su magnitud, por su número, intensidad, su amplitud, generalidad, frecuencia, se traducen en una cantidad cierta, calculable racionalmente, de votos irregularidades. Y si esta es mayor que la diferencia, por ejemplo, que existe entre el primero y el segundo lugar en la elección, entonces, pues la probabilidad de que la elección sea inequitativa es razonable, ¿no? O sea, la probabilidad de que se afectaron sustancialmente, decisivamente, el propio resultado electoral. Y entonces estas irregularidades graves, estas violaciones sustanciales, se estiman determinantes, ¿sí? Ahora, estos criterios cualitativo y cuantitativo se complementan, porque no son puros, ¿no? O sea, el criterio cualitativo, aunque atiende a la naturaleza, los caracteres, a las propiedades peculiares de la violación o la irregularidad, porque involucran, como decía, la violación de determinados principios, ¿no? La vulneración de valores fundamentales constitucionalmente previstos. Pero también se pueden apoyar en estadísticas, en cifras. Y entonces el criterio cualitativo atiende a una magnitud medible, a cierto número calculable, cuantitativo, racionalmente de los votos emitidos en forma irregularidad.
¿sí? En forma de irregularidad, perdón. Entonces, esto también es el complemento, ¿no? O sea, estamos protegiendo valores constitucionales, pero lo que define uno y otro es el carácter que predomina, lo que no implica que el criterio diverso de determinancia esté ausente, ¿no? Entonces, en esta actualización de los aspectos cuantitativo y cualitativo, hay una justificación para que sea el juez constitucional quien realice la valoración de las pruebas, los hechos, el contexto en que se suscitan las violaciones. Y entonces este establece si es determinante, porque sí es determinante, ¿no? Sin acento, sí es determinante, condicional, al vulnerar principios constitucionales que deben regir en los procesos electorales, porque el análisis debe reflejar los valores fundamentales en la Constitución y ajustar su interpretación al marco fundamental, ¿no? Entonces, bueno, como vimos, ha habido una evolución del sistema de medios de impugnación, ¿no? En la idea de las nulidades, y luego hablaba de la presunción de determinancia, ¿no? En atención a la naturaleza propia de la determinancia, ¿no? En este artículo, ¿no? Hay una presunción que establece, ¿no? Que señala de manera específica un presupuesto para tener por acreditado el factor determinante frente a la actualización de una causal de nulidad. Esta previsión legislativa, ¿no? No señala que sea el único supuesto para actualizar el señalado aspecto determinante, ¿no? Entonces, no es una previsión limitativa que esté condicionada a la nulidad de una elección a un porcentaje específico de votos, independientemente de la naturaleza de las causas de las irregularidades, ¿no? Porque en todo caso, los órganos jurisdiccionales pues tienen potestades jurisdiccionales para valorar las conductas contrarias al orden jurídico, ¿no? En caso de que sean acreditadas y ver si incidieron de manera determinante en los resultados de las elecciones, ya sea a través de los criterios cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Entonces, esta presunción constitucional es un parámetro mínimo, ¿sí? A partir del cual se puede establecer si la violación es determinante o no, ¿sí? Entonces, tenemos pues presunciones absolutas, presunciones relativas, ¿no? Las presunciones absolutas, como esta que establece, ¿no? El juzgador no puede apartarse de la afirmación presumida porque está ahí explícita, ¿no? Pero las presunciones relativas, ¿no? Es las que pueden presentar prueba en contrario y le imponen la carga de la prueba a quien las quiera acreditar, ¿no? Entonces, quien tiene a su favor una presunción relativa o quien puede acreditar que una presunción relativa, o sea, si ya dijimos que se presume la determinancia, eso podría significar que, interpretado al contrario, hay una presunción de no determinancia si se rebasa ese porcentaje. No obstante, puede ser desvirtuado, ¿sí? Hay una presunción, pues, que puede ser destruida, como la presunción de legalidad en el derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se conectan hechos desconocidos, ¿no? Y el juzgador puede separar de una afirmación presumida legal si llega al convencimiento fundado de que las cosas son de distinta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, por un lado, en este contexto, ¿no? La Constitución establece una norma de presunción que dota de certeza y seguridad jurídica a la aplicación de la causal de nulidad. El objetivo de esa presunción, la cuantía, el porcentaje de votos de diferencia, es garantizar que los procesos electorales se observen y se privilegien principios constitucionales de equidad, libertad y autenticidad del sufragio, ¿no? Entonces, cuando existe un rebase de 5% del monto autorizado y la diferencia del primer y segundo lugar es menor a 5 puntos porcentuales, estamos ante una irregularidad invalidante que vulnera los principios rectores de las elecciones, ¿sí? Ese es expresamente considerado, ¿no? A partir de una interpretación teleológica, digamos, de la norma constitucional, esta irregularidad genera inequidad en la contienda, porque el partido infractor, suponiendo que lo hubiera, realiza mayores erogaciones que las permitidas y con ello tomó ventaja respecto del resto de los contendientes que sí se ajustaron a los montos autorizados, ¿no? Ante una irregularidad de esta magnitud, la libertad, la autenticidad de los votos se ven mermados, ¿no? Y es factible inferir que el resultado fue influenciado en su decisión por una promoción excesiva del partido infractor, ¿no?
por una exposición mayor, ¿sí? Entonces, esta presunción constitucional de determinancia, ¿sí? La menor del 5% de la diferencia en los votos, protege valores y principios que deben regir las contiendas electorales, ¿no? Otorga certeza, seguridad jurídica a los actores políticos, de que ante una irregularidad de esa magnitud, la declaración de la nulidad no queda al árbitro de apreciaciones o valoraciones subjetivas, ¿no? O sea, como existe una norma de presunción y la atribución de la autoridad para aplicarla, entonces hay certeza, ¿no?, en los competidores de que el proceso se tiene que llevar en condiciones de equidad, que un gasto excesivo por parte de los competidores tiene como consecuencia la nulidad de la elección, siempre y cuando el partido infractor no logre demostrar que con su actuar no vulneró la equidad, la libertad y la autenticidad del voto, ¿no? Entonces, esta presunción, y por eso es presunción, ¿no? Toda presunción puede ser desvirtuada. Esta presunción establecida en el artículo 41 implica que se revierte la carga probatoria, ¿no? Conforme al principio de certeza que rige en materia electoral, y de acuerdo con los elementos que conforman a la nulidad, deben de quedar plenamente acreditados por quien los afirma, ¿no? Porque en caso de que la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%, la consecuencia es presumir que la irregularidad fue determinante, ¿no? Y le impone la carga de la prueba a quien aspira a desvirtuar esa presunción. Cuando la diferencia sea mayor, entonces quien aduce dicha nulidad es quien tiene que probar el carácter determinante de la irregularidad. O sea, no es un límite, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, que trascienda la trascendencia, ¿no? De acuerdo con la trascendencia o la trascendencia de una violación, de acuerdo con los objetivos del sistema de nulidades, ¿no? Esta presunción no puede ser de pleno derecho, ¿sí? O sea, la propia naturaleza de la presunción implica una inferencia, respecto a la cual no se tiene plena certeza del hecho a demostrar. En el caso de la determinancia, ¿no?, para que se invalide la voluntad ciudadana, ¿no?, constituye la base del sistema democrático, tiene que haber un grado de certeza de las violaciones que lo originan y que son efectivamente determinantes, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, ¿sí? Entonces, la trascendencia de la violación, su relación con los principios y valores que consagra la Constitución. Entonces, para alcanzar esta finalidad, la presunción de determinancia puede ser controvertida por quien lo objete, en uno y en otro sentido, ¿no? Presunción de determinancia cuando, otra vez, a lo mejor estoy siendo muy reiterativo, pero presunción de determinancia cuando es menor al 5% y entonces tendrá el 5% del resultado de la votación, tendrá que desvirtuar esa presunción el partido ganador, ¿no? Que es el que supuestamente se beneficiaría con el rebase de topes de campaña. Y por otro lado, si la diferencia es mayor al 5%, el partido en segundo lugar, porque perdedor, pues, o presuntamente perdedor, tendrá que acreditar la determinancia de esas violaciones. Por eso es la presunción. Entonces no se puede presumir de manera absoluta, ¿no?, un hecho desconocido, en un sentido o en otro, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Perdón que sea tan reiterativo, ¿no? Cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o mayor al 5%, no opera la presunción de determinancia. No obstante, no está excluida la posibilidad de que se acredite el elemento de determinancia, porque subsiste la obligación de velar por los principios constitucionales, ¿sí? Y su protección se relaciona con la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña. O sea, que no opere la presunción no quiere decir que la determinancia no se pueda actualizar, ¿no? Porque ese elemento se puede acreditar a partir de otros. La violación consistente en exceder el límite de gastos de campaña en más de un 5% persiste. Y entonces habrá que valorar otros aspectos, ¿no? La posible afectación a los principios rectores del proceso electoral, ¿no? Y entonces a partir de esto establecer si la violación trascendió de manera que se pueda considerar como determinante, ¿sí?, de conformidad con esos criterios cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Entonces, cuando la diferencia entre el
primero y el segundo lugar sea mayor al 5%, aunque no opera la presunción, hay una regla probatoria, ¿no? General, relativa, que entonces tendrá que acreditarse el dolo, la gravedad de la infracción, ¿sí? Bueno, y entonces pues ya será tarea de cada juzgador, cada juzgadora, ¿no? Analizar las circunstancias particulares de cada caso para que determine si las conductas cometidas violentan o no los principios constitucionales, ¿no?, que rige el sistema electoral, o si esas transgresiones y irregularidades afectan el resultado de la elección, el desarrollo del procedimiento electoral o la elección para tener o no acreditada la determinancia, ¿no? Entonces, les voy a proyectar aquí la jurisprudencia, en donde vamos a ver el rebase de topes de campaña, ¿no? Los elementos para configurar esta parte, ¿no? Déjenme nada más aquí detener esta para compartirles, que esta deriva de una contradicción de criterios, por cierto. Ahorita vamos a ver, ahorita que regrese a las láminas, vamos a ver cuál es la contradicción de criterios resuelta en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos la jurisprudencia, nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña, los elementos que la configuran, ¿sí? Entonces, aquí vemos los fundamentos constitucionales, ¿no? Elementos necesarios para actualizar la nulidad en un proceso comicial. La determinación de la autoridad administrativa, que esa es la parte que vimos, ¿no? Las facultades que ejerce el Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, que en el régimen sancionador tiene las atribuciones de esto, ¿no? Y en este ejercicio relacionado con la obligación de los partidos de presentar sus informes de gastos de campaña, determinar si se rebasó o no el tope de gastos de campaña en un 5% más, por quien haya sido triunfador de la elección. Luego, otro elemento, quien sostenga la nulidad de la elección con sustento en ese rebase tiene que acreditar la gravedad, dolo y determinancia, ¿no? La carga de la prueba de la determinancia depende de la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Si es mayor a 5%, quien sustenta la invalidez, entonces tiene que acreditarla. Si el porcentaje es mayor, hay una presunción relativa y entonces tiene que desvirtuarla el partido ganador, ¿no? ¿Sí? Ambos supuestos, obviamente, corresponden al juzgador, va a evaluarlos, ¿no? Entonces, bueno, estas son la jurisprudencia que nace por la contradicción de criterios 2/2017, sub CDC 2/2017, ¿no? Entonces, bueno, esto. Voy aquí a proyectar otra vez la lámina. Acá estamos. Y aquí vienen estos elementos, ¿no? Que ya vimos, ¿sí? La determinancia, la determinación de la autoridad administrativa y la diferencia de votos, ¿no? Y esta jurisprudencia que salió. Bueno, vamos al siguiente inciso. Bueno, que les dije, no voy a respetar el ABC, voy a ir con A y C, porque tiene que ver con recursos, ¿sí? Los recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Como hemos visto, el tema del financiamiento tanto de los partidos como de las campañas electorales forma parte central del debate sobre corrupción política. Lo mencioné al principio, ¿no? Cómo esto se va ligando a otros temas. Ay, perdón, me voy a quitar los audífonos porque ya me duele, que aprietan aquí. Decía pues, esta idea, ¿no? El tema de los financiamientos, como las campañas electorales, la financiación política, ¿no? Que ha adquirido una importancia cada vez mayor por sus consecuencias, ¿no? En que puede enturbiar la transparencia de las elecciones, deteriorar la legitimidad del sistema democrático y la ética en la administración pública, ¿no? No solo en México, en toda América Latina, los casos de financiamiento público ilícito a través de los fondos reservados, partidas secretas, ¿no? Ha tenido varios escándalos, ¿no? En Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Pero por otro lado, tenemos un costo creciente de las campañas electorales, ¿no? Que provoca que la incidencia del dinero sea cada vez más determinante. Determinante no en el criterio de la determinancia jurídica, ¿no? Sino que el dinero
importe cada vez más, ¿no? En Estados Unidos dicen, no hay campañas derrotadas, sino empobrecidas, ¿no? Claro, ahí tienen un esquema de financiamiento distinto, que no diría yo que es ideal para nada, ¿no? Porque privan los fondos privados, valga la redundancia. Para quien le interese este tema de los Estados Unidos, no es nada más una proclama ideológica, ¿no? Hay una serie documental en una plataforma de streaming, no voy a decir cuál, pero que se llama, en español, le pusieron, es que no me acuerdo cómo se llama en español, pero se llama Explained. Es que no, ahorita me voy a acordar el nombre en español. El chiste es que hay uno de estos, que se llama El Voto, ¿no? Porque se trata de diferentes cosas. En realidad es periodismo de investigación y explican distintas cosas, ¿no? Uno de las distintas series es del voto. Y en el primer capítulo viene el financiamiento privado en los Estados Unidos. Y cómo hay movimientos, ¿no? Encabezados, habrán escuchado de esta chica Alejandra Ocasio-Cortez, ¿no? Que habla de la importancia de que se destinen fondos públicos justamente para las condiciones de equidad en la contienda. Que uno puede decir, bueno, pero en Estados Unidos no necesariamente es determinante el dinero, ¿no? Un precandidato presidencial demócrata, que era un multimillonario, ¿no? Y que no logró ni siquiera la nominación y que gastó unas cantidades ingentes de dinero. Y no obstante, no llegó a las primarias, ¿no? Se tuvo que retirar antes. No obstante, pues la idea, pues, es que el dinero no sea un factor y que en todo caso se tenga certeza de dónde proviene, ¿no? Entonces, pues, la influencia de los donantes, ¿no? Creciente, y si no se establecen correctivos a esa situación, se pone en juego nada más y nada menos que la legitimidad, no solo del proceso electoral, sino del poder político, ¿no? Si a esto se le suma la presencia de dinero negro en las campañas, ¿no? La relación con la ética pública es evidente, ¿no? Y las consecuencias sobre la legitimidad aún son peores, ¿no? Entonces, desde un punto de vista teórico, por lo menos, queda claro que el financiamiento de la política no debería, en principio, ser una actividad corrupta en sí misma, ni lleva en sí el germen de la corrupción. Perdón, voy a hacer un alto, nada más para preguntar si el primer inciso quedó todo bien, si está o hay alguna duda con relación a esto. Digo, fui reiterativo y muy explicativo, según yo, pero no sé si haya quedado alguna duda con relación al primer inciso de causal de nulidad prevista en la Constitución. O si hay alguna pregunta en general, algún comentario, ¿no? De todas maneras, si surgiere algo, por favor, háganmelo saber vía chat o abran su micrófono y pidan la palabra, ¿no? En cualquier momento. Bueno, entonces, continúo con esto del dinero, ¿no? Nosotros pensaríamos, ¿no? La política parece lógico, necesario para la salud de la propia democracia, que haya un cierto grado de financiación público y privado del quehacer político electoral por ser actividades centrales para la perdurabilidad, digamos, del sistema democrático, ¿no? Pero, tenemos algo aquí. En pocas palabras, sí, justo esa. Muchas gracias. Esa es la serie. Y hay una serie, o sea, dentro de esa serie hay varios temas. Uno de ellos es el voto. Vean el capítulo 1, ¿no? Y ahí habla de la importancia del financiamiento público, ¿no? Sin tener que acudir a grandes. Hay un artículo publicado en la revista de la Universidad de México, así se llama la revista, de Jaime Cárdenas Gracia, que habla de la importancia del financiamiento público, ¿no? O sea, no es una defensa ultranza, porque yo sé que tiene muchas críticas y muchas de ellas no son injustas, o sea, tienen razón de ser. Podríamos revisar los montos, como decía, quizás a la baja, no sé, pero el financiamiento público tiene un porqué, o tiene varios porqués, ¿no? Bueno, claro, aquí vamos a ver que tiene varias aristas, porque el financiamiento público va a proteger no solo los recursos, o sea, por recursos de procedencia ilícita, ya veremos, ¿no? Lo relativo en la Ley General de Partidos Políticos se prevé eso, no sé si hoy me dé tiempo de hablar de eso, pero mañana lo vamos a retomar, ¿no? Los elementos, ¿qué se entiende por financiamiento ilícito? Y ahí vamos a ver que también, por ejemplo, en aras de proteger a la propia Constitución, el artículo 134 constitucional, ¿no? El uso de recursos públicos. Entonces, decía, muchas aristas, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, decía la importancia del equilibrio del financiamiento, pero
desafortunadamente, frecuentemente el financiamiento de los partidos, de las campañas electorales, no digo necesariamente en México, no, pero es una de las causas principales de corrupción política. Digo, tenemos nuestros antecedentes, desde luego, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, ¿no? En el ámbito de financiamiento político, pues es el mal uso, el abuso de poder, de origen público-privado, ¿no? Para fines partidistas o personales, a través de la violación de normas de derecho. Vamos a ver el marco jurídico. Ahorita lo quiero plantear en términos generales y en términos de, no pensemos que este es un asunto que atañe exclusivamente a México, ¿no? O sea, dicho de otra forma, esto que dije, ¿no? De la financiación, la entrega de dinero, bienes, la prestación de servicios, ¿no? Que se realizan de manera encubierta o ilícita a favor de un partido o candidato por más de una persona o por una o más personas, ¿no? O dice la ley por sí o por interpósita persona, natural, jurídica, nacional, extranjera o autoridades, funcionarios públicos, ¿no? Para obtener financiamientos posteriores. Entonces, para poder hablar de corrupción en la recolección de fondos electorales, tenemos que determinar si la contribución en sí es ilícita, ¿no? Ya sea por la fuente de cual proviene, por el monto de la misma o por el fin con el que se realiza, que esos serían como los elementos para saber el financiamiento ilícito, ¿no? Entonces, la fuente. Eso es bien importante y hablé del esquema de fiscalización, ¿no? De la importancia de la fiscalización. Uno de cuyos elementos es saber, pues, quién financia. No es para hacer polémica, es para referir, nada más. Un partido que no pudo obtener su registro porque no había certeza de dónde provenían los fondos. Hasta ahí lo dejo, ¿sí? Digo porque no me quiero meter en polémicas innecesarias, ¿no? Es simplemente una resolución de la autoridad administrativa y jurisdiccional que establecieron eso. Ya está ahí, ¿sí? Bueno. Porque para determinar la licitud tenemos que saber de dónde proviene, el monto y la finalidad. Esos son los tres elementos de análisis. Sí, Miguel Ángel López Ortega. Muchas gracias, buenas tardes, perdón por la... No, adelante, por favor. Quiero escuchar un poquito su opinión o su perspectiva en relación a este fenómeno de la corrupción desde un punto de vista a lo mejor distinto a nuestra profesión, porque sí, yo por ahí vi que usted tiene formación en sociología y que es muy importante para estos, ¿no? Que nosotros no lo podemos entender. ¿Cómo lo ve desde ese ámbito? ¿Cómo estamos en ese sentido? Gracias. Sí, a ver, ya no desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista sociopolítico, digámoslo, la corrupción es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que abarca, que tiene distintos ámbitos, distintos componentes, distintos actores. Hay quienes sostienen, por ejemplo, ¿no? Desde alguna teoría política que dirían, bueno, la corrupción es una consecuencia de la competencia electoral, ¿no? Es decir, todos los partidos políticos tienden a maximizar su utilidad. No estoy diciendo que esa sea mi posición, es una posible explicación, ¿no? Tienden a maximizar su utilidad. ¿Qué es maximizar la utilidad? Pues ganar en la medida de lo posible la mayor de las elecciones o todas las elecciones y conservar el poder. Y para eso van a hacer uso de los distintos medios con los que cuentan, uno de los cuales desde luego es el dinero. Para eso se ponen, digamos, topes legales, ¿no? Para eso sirve la regulación, para encaminar, digamos, el comportamiento de los partidos, porque si todos maximizáramos nuestra utilidad, pues vamos a prescindir de las reglas, ¿no? O sea, no las vamos a obedecer. Para eso las necesitamos, para regular las condiciones de la contienda. Otra explicación podría ser, es que es un fenómeno que no depende de esa racionalidad. Es un fenómeno que tiene componentes históricos, por un lado, es un fenómeno que tiene, o sea, y ahí podríamos diferenciar qué se entiende por corrupción política en cada uno de los distintos países, ¿no? Por ejemplo, en Suecia hubo un escándalo, no con esto quiere decir que Suecia sea mejor, simple y sencillamente que tiene condiciones y raíces históricas distintas en donde se entiende por corrupción otra cosa, ¿no? Nos va a parecer risible, pero hubo una primera ministra que tuvo que renunciar porque gastó 200 euros en chocolates. Eso se entiende ahí por corrupción. Entonces, tiene distintas dimensiones, tiene distintos componentes. En el caso de los partidos políticos, yo no considero que sea digamos, que los partidos políticos sean proclives por sí mismos
a no respetar las reglas y a acudir a esquemas de financiamiento externo, ilícito. No es una característica sine qua non. No obstante, sí es algo que se observa comúnmente, ¿no? Que hay el uso de recursos ilícitos, no solo provenientes del crimen organizado, decía, ¿no? Sino de distintos esquemas de financiamiento, que puede ser desvío de recursos públicos, que puede ser que organizaciones internacionales quieran participar, ¿no? Porque en el juego político, lo que tenemos, ¿no? O en la elección de las autoridades, no nada más tenemos el ejercicio de los recursos, ¿no? De los recursos públicos, que tiene que ver con asignación de contratos, que tiene que ver con los puestos burocráticos, ¿no? Sino que tiene también que ver con la instrumentación de política pública. Entonces, también vamos a observar, o sea, esto no es nada más, digamos, culpa exclusiva de los partidos políticos. Hay otros factores de poder que quieren incidir en el diseño del Estado, que quieren incidir en qué se regula, qué no se regula, cómo se regula, ¿no? O sea, estoy hablando de la industria, pues, para decirlo en términos claros. Industrias multinacionales, transnacionales, que tienen intereses que muchas veces se contraponen con el interés público y que esos intereses pues van a tratar de alguna manera de incidir, ¿no? De incidir mediante cabilderos, de incidir mediante anuncios, todo eso se protege, por cierto, en nuestro régimen, en estos tres esquemas, ¿no? E incidir pues dándole dinero a distintas agrupaciones para que tengan condiciones más favorables, claro, a cambio de, pues cuando llegues, protege mi empresa, o bueno, mi industria, ¿no? O dame estos contratos, o sea, este tipo de intercambios, digámoslo, de esa forma, ¿no? Entonces, vemos que en el diseño de los estados contemporáneos, pues hay también otros factores de poder. Entonces, no pensemos, pues, en términos restringidos, de que los únicos que hacen trampas son los partidos porque quieren ganar. Hay muchos otros intereses ahí, ¿no? Inclusive, ahora que hablé de los suecos, como, ay, mira qué bonitos, ellos se escandalizan por chocolates. Bueno, esa es su forma de gobierno, lo cual no quiere decir que no haya empresas de ahí o de Canadá, ¿no? Las mineras, etcétera, que tengan intereses contrapuestos al interés público y que puedan apoyar a una determinada opción política, ¿no? Financiando sus campañas para obtener réditos por parte del Estado. No sé si con eso me expliqué, ¿no? Pero es como una ampliación de estas dimensiones de corrupción. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, decía pues, ¿no? Estas dimensiones para hablar de la licitud o ilicitud, ¿no? La fuente, el monto y el fin, ¿sí? Entonces, dada la complejidad de este tema, ¿no? Hay que dar una respuesta de manera puntual, ¿no? O sea, considerar distintas cosas, ¿no? Primero, admitir que para la supervivencia de la democracia, pues se necesita dinero, que esté dirigido a los partidos y a las campañas electorales, ¿no? El debate pasa por determinar el origen de esos fondos, el monto de los mismos y las razones y los fines por los cuales se hacen esos aportes. No en todos los países, por ejemplo, para esto nos sirve, ¿no?, hacer comparaciones, no en todos los países se financian las actividades ordinarias, por ejemplo, ¿no? Hay países en los que, por ejemplo, Uruguay, financian las campañas, pero no las actividades ordinarias de los partidos. En México están financiadas tanto las ordinarias como las de campaña. Esto solo para decir que hay varios modelos, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor el uruguayo o que sea mejor el mexicano, simplemente es cuál es el origen, cuánto y qué es lo que se financia, ¿no? Entonces, una primera observación de esto radica en el hecho de que la falta de límites a los gastos electorales, aunado a la circunstancia de que generalmente son en realidad pocos, ¿no?, los actores políticos que tienen acceso a grandes cantidades de dinero, pues lleva el peligro de personas o grupos con abundantes recursos económicos, que serían los que en principio, aunque no necesariamente, podrían ganar siempre o casi siempre las elecciones, o de obtener un grado desproporcionado de influencia debido precisamente al poder del dinero, ¿no? Vuelvo al caso de Estados Unidos, ¿no? Ahí pues ha habido muchas campañas políticas, muchos actores políticos cuyo requisito esencial, no fue el caso de Obama, pero antes de él, pues prácticamente es que fueran multimillonarios o que tuvieran apoyos multimillonarios.
¿no? Por eso a mí me interesa, y no es por echarle porras pero a mí me interesa mucho, y se me hace un caso de estudio interesante, el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Porque ella pues no tenía recursos, era una chica, era una mesera en Brooklyn, ¿no? Y juntó dinero para pues más o menos financiar su campaña y ganó, que eso es lo más interesante, ¿no? O sea, a veces se puede romper este poder el dinero. Pero bueno, no es nada más la anécdota, ¿no? Sino que no hay que negar pues la importancia que para la vigencia del sistema democrático tiene el hecho de poder contar con un régimen de financiamiento público y privado que permita a los partidos políticos disponer de recursos adecuados para llevar a cabo sus funciones de manera satisfactoria. Claro, aquí se entrecruzan otras cosas, hablando del aspecto sociológico, ¿no? Uno de los cuales puede tener que ver con la mala reputación, y bien ganada, la verdad, hay que decirlo así, de los partidos, ¿no? En todos lados, no es exclusivo de México, no es que aquí nos caigan gordos. Habrá quien les caiga gordos, habrá quienes no, pero hay en general una mala reputación en todos lados, o prácticamente en todos lados de los partidos políticos. Y desde luego, cuando esto se entrecruza con el elemento de cuestan mucho dinero, dinero que se podría llevar a otros rubros, pues entonces es un caldo de cultivo para decir eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengamos que prescindir de los recursos en todo caso, ¿no? Porque equilibran estas condiciones, ¿no? O sea, no es negar el papel necesario y positivo que tiene que jugar el dinero en la política, ¿no? O sea, hay que reducir desde luego la influencia del dinero en la política, pero al mismo tiempo, ¿no? La necesidad de encontrar métodos democráticos y transparentes que impidan o dificulten que el financiamiento político no degenere patológicamente, como en algunos países ocurre, ¿no? Tráfico de influencias y de corrupción, ¿no? En todas estas dimensiones a los que me decía. Ahora, si bien el dinero no asegura automáticamente ganar las elecciones, está Warren Buffett, ¿no? Que fue el precandidato demócrata, que tuvo que renunciar rápido y que gastó una cantidad de dinero impresionante. Hay evidencias apabullantes, ¿no? De la influencia que tienen en materia político-electoral, ¿no? El dinero sí compra votos, no solo en Estados Unidos, vamos a dejar a Estados Unidos en paz, pues, ¿no? Había un político mexicano, ¿no? Que decía, no voy a decir quién, pero que decía un pobre político, no, que un político pobre es un pobre político, ¿no? Esta afirmación cínica, ¿no? Resulta para muchas correcta, ¿no? Pero determina entonces que enfrentados con la necesidad de conseguir grandes sumas de dinero, numerosos partidos y o candidatos están dispuestos a todo o a casi todo con tal de obtener recursos financieros necesarios para hacer frente a campañas, a costosas campañas electorales, ¿no? A comprometerse, como decía, a pagar favores una vez que lleguen al poder o en caso de reelección mantenerse en él, ¿no? Y este es uno de los modos como tema del financiamiento que se convierte en una fuente de tráfico de influencia y corrupción, que tiene desde luego consecuencias nefastas, ¿no? En la ética de la administración pública, en la salud de la democracia, ¿no? Entonces, la relación entre financiación y corrupción es más clara, es más directa, ¿no? Cuando esta se da entre un representante del poder público en el ejercicio de sus funciones y una parte interesada del sector privado, donde el fin perseguido por lo general implícito, ¿no? Ya ha sido definido, en y para el acto mismo de la entrega ilícita de dinero a favores. En el caso de políticos que todavía no están en funciones, el potencial de pago de favor solo se concreta después, ¿no? Siempre y cuando el candidato que recibió el apoyo pues gane y que ello le permita devolver favores a sus beneficiarios, ¿no? Por otra parte, los financistas privados suelen asegurarse de las contingencias, ¿no? De los resultados electorales. Entonces, diversifican su portafolio de inversión, digamos, ¿no? Entre diferentes partidos y candidatos. Por eso, vamos a ver, ¿no? Lo que establece la ley con relación al financiamiento público. Entonces, relativo a la manera de pagar favores, ¿no? Es muy variada, depende de las circunstancias, de la naturaleza del arreglo, ¿no? Esos compromisos pueden ser un dar o un hacer, ¿no? O un no hacer, ¿no? En fin, ¿qué encontramos, no? ¿Qué encontramos, digamos? ¿Cuáles son los vicios de esta relación patológica entre financiación y corrupción? Desvío de servicios, creación de empleos inexistentes, compra de votos para elecciones abiertas de candidatos, ¿no? Cohecho anticipado, ¿no? O sea, recibir dinero por personas o empresas que esperan beneficios o privilegios ilícitos. Cohecho,
retornos por parte de contratistas en acción. Hay el caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Tiene un componente. No solo es mexicano Odebrecht, por cierto, ¿no? Pero hay procesos ahí en Perú, en Brasil, México mismo, ¿no? Defraudación de la administración pública. Este es un elemento importante, ¿no? El uso indebido de recursos públicos, artículo 134 constitucional. Participación en tráfico o servicios ilícitos, ¿no? De armas, juego, etcétera, ¿no? La existencia de estos males no es exclusiva ni de México ni de Latinoamérica, ¿no? En Italia, en España, Estados Unidos, en Japón inclusive, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Involucrados, por ejemplo, hubo uno del canciller alemán, en donde, ¿cómo se llamaba? Helmut Kohl, ¿no? Que tuvo un caso de corrupción. Tony Blair, ¿no? Tuvo que aceptar una renuncia de uno de sus ministros y hubo una comisión que reformó el sistema de financiación. Jacques Chirac, ¿no? Tuvo un proceso en Francia. Entonces, aunque al principio no tendría que haber una conexión, una relación entre financiación y corrupción, lo cierto es que la financiación se ha convertido en muchas ocasiones en una fuente de corrupción, tanto en los países subdesarrollados como desarrollados, principalmente porque hay una demanda, ¿no?, creciente por llevar a cabo campañas electorales cada vez más costosas. No son ajenas a las sofisticadas campañas publicitarias, ¿no?, caro acceso a los medios de comunicación. Esto se va a vincular con el inciso B, ¿no?, de quiénes pueden acceder, la reforma de 2007. Luego, por otro lado, la disminución creciente de los aportes de los afiliados. Cada vez hay menos afiliados a los partidos, otra vez ligados a la poca credibilidad que pueden tener, ¿no? Y una ausencia, no es el caso mexicano, ¿no?, de mecanismos eficaces de control y supervisión en el manejo de los recursos financieros por parte de los partidos y candidatos. En cada país, los sistemas de financiamiento tienen formas distintas, ¿no?, porque tienen interrelación entre factores formales, políticos, culturales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunas características, digamos, formales de estos esquemas de financiamiento, ¿no?, para después, insisto, hablar del ilícito. Pero primero, pues es interesante hablar de cuáles son las formas de financiamiento, sus manifestaciones, etc. En México, como en casi toda la región latinoamericana, el tipo de financiamiento es mixto, ¿no? O sea, los partidos políticos reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus campañas electorales y o para sufragar los gastos de funcionamiento ordinario. En México, también el funcionamiento ordinario de los partidos está como parte de las prerrogativas de los partidos, ¿no? Que las prerrogativas no nada más es el dinero, es el acceso a los medios. Ya veremos esa parte el día de mañana, ¿no? El acceso a los medios de comunicación, algunos beneficios postales y fiscales, ¿no? La mayoría de los países en Latinoamérica cuenta con subvenciones directas, ¿no? Dinero, bonos o el acceso a medios de comunicación directas, ¿no? Beneficios tributarios, etc. Los métodos de distribución del financiamiento público directo son proporcionales a la fuerza electoral, ¿no? Un método combinado, ¿no?, en donde una parte se distribuye equitativamente entre todos los partidos y la otra, de acuerdo, lo voy a ver ahorita estoy planteando la generalidad. Mañana, lo que pasa es que ahorita ya no nos da tiempo de referirnos a ese esquema, ¿no?, del 70-30, pero mañana me refiero a ello, ¿no?, de cómo se reparten en México esta proporcionalidad a la fuerza electoral. Pero, por un lado, es eso, y por otro lado, se distribuye equitativamente entre todos los partidos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Una fórmula híbrida que combina fuerza electoral y la distribución por partes iguales. Igualmente, pues barreras legales para tener acceso al financiamiento público. Esto en México es el 3%, ¿no? O sea, todos aquellos partidos que superen ese umbral para acceder a las prerrogativas. En el tipo, digamos, el financiamiento, ¿no?, el desembolso, pues igualmente corre a cargo del Instituto Nacional Electoral administrar tanto los tiempos para el acceso a las pautas como el dinero que reciben, ¿no? Y también la prohibición a las contribuciones privadas, ¿no? Predominan las prohibiciones a donaciones de gobiernos, instituciones, individuos extranjeros
o contribuciones no individuales, así como anónimas. Vamos a avanzar aquí en la presentación para ver esta parte, nada más que aquí me voy a brincar hasta acá. ¿Sí? Vamos a poner en grande esto para dejarlo aquí planteado. Mañana me voy a referir de manera más clara con algunos expedientes, ¿no? También a esto, después de haber agotado esta parte del modelo de comunicación política, ¿no? Pero me interesa ahorita hablar del financiamiento porque se relacionan incisos A y B y que tiene que ver con la fiscalización, las propias facultades de fiscalización que ejerce el INE. Por eso lo distribuí de esta manera, ¿no? En esa lógica. Déjenme poner la presentación en grande para que se vea. El artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece cuáles son los supuestos de procedencia ilícita o indebido uso de recursos públicos. Aquí tenemos una diferencia a la que ahorita me voy a referir. Entonces, una cosa es la procedencia ilícita de los recursos y otro es el uso indebido de recursos públicos. Entonces, ¿quiénes tienen prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos? Pero también aspirantes, precandidatos, candidatos, ¿no? Los poderes, por un lado. Ejecutivo, legislativo y judicial. De las entidades federativas, bueno, en cualquiera de los órdenes de gobierno, ¿no? Igualmente las entidades, los organismos de la Administración Pública Federal. Si nos da tiempo, vamos a ver el caso, es muy viejo, pero sirve, ¿no? Para hablar tanto de las facultades del INE como de esto del financiamiento ilícito, de Pemex Gate, ¿no? En cualquiera de sus órdenes, ¿no? Por eso es Administración Pública Federal, finalmente, ¿no? Paraestatal. Los organismos, o sea, todo esto, los recursos públicos, pero que pueden acceder a esquemas de financiamiento, ¿no? Los propios partidos políticos que sean utilizados como instrumento de financiamiento, ¿no? Personas físicas o morales extranjeras, esto es importante. Organismos internacionales de cualquier naturaleza, personas morales o personas que vivan o trabajan en el extranjero. Esa es la prohibición, digamos, ¿no? Ese es el marco que nos va a dar la pauta para hablar de las personas, porque ya decíamos, ¿no? Son 3 dimensiones. Montos, quiénes y fines, ¿sí? Un último apunte nada más. En la cuestión relativa a los recursos públicos, artículo 134 constitucional, en el artículo 41 hay una prohibición, vamos a diferenciar cuando hablamos de esto, del uso de recursos públicos y la propaganda gubernamental, porque hay, cuando hablemos de esto, del uso de las pautas, ¿no? Que nos vamos a referir al inciso B, o sea, ya vamos a tratar de engancharlo todo, al inciso B, la cobertura informativa, quiénes tienen acceso a cobertura informativa, y ahí tendremos que hacer la diferencia entre la propaganda gubernamental permitida, la propaganda gubernamental no permitida y el uso de recursos públicos de manera indebida, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del artículo 134 constitucional decía, ¿no? Los recursos con los que cuentan los gobiernos para sus actividades como gobiernos no podrán utilizarse para promocionar al funcionario como funcionario que pretenda ser candidato, ¿no? Personalizar o sea, hacer propaganda gubernamental que no está prohibida, pero con el uso de recursos públicos, ya sea para que quiera, por ejemplo, ser candidata o candidato a algún cargo y utilice, o que esté promocionando a alguna candidata o candidato y utilice el aparato de gobierno, su propaganda, sus recursos. Ya vamos a ver todos estos elementos finos, porque además de ser una causal de nulidad específica, también constituyen delitos electorales, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, no soy pues, pero que yo fuera un funcionario de la administración pública en cualquiera de los niveles y le dijera a mis subordinados que tienen que ir a un determinado evento político, ¿no? Y que condicionara además su cargo, ¿no? O su trabajo a hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay un indebido ejercicio de funciones, hay un delito electoral, pero también puede suscitarse que sea un esquema para recursos de procedencia ilícita, si eso supusiera además, ¿no? Que yo financiara como funcionario alguna actividad fuera de la campaña, de la precampaña
o de la propia elección, ¿no? Obviamente aquí nos estamos refiriendo a causales de nulidad de la elección, lo cual supondría el uso de recursos públicos con la finalidad, ¿no?, de favorecer a una determinada candidatura, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Mañana voy a profundizar un poquito más en esto para después hablar del modelo de comunicación política. Y si nos da tiempo, aquí tengo unas preguntas, ¿no?, de retroalimentación, nada más para ver esa parte, ¿no? Y vamos a ver nuevamente cómo vuelve a interactuar el INE. O sea, aquí lo interesante de estas causales de nulidad constitucionales es que en las tres aparece el INE como autoridad fiscalizadora, ¿no? Porque también es la que asigna los tiempos de radio y televisión. Pero mañana nos dedicamos también, y hay un propio régimen sancionador, ¿no? Mañana nos dedicamos a esa parte. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario que deseen formular. Por aquí creo que tengo algo. Esto de en pocas palabras. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, Miguel Ángel López Ortega, por favor. Sí, bueno, más que una duda, que estuvo bueno, y por ahí estaba yo viendo también uno de sus artículos, que era su tesis doctoral en relación a las fronteras del narcotráfico. Sí. Está interesante todo este tipo de información y lo voy a seguir leyendo, y ojalá que más adelante podamos, pues, tener un pedacito de usted ahí del tema, porque sí, está muy bueno. Sí. Muchas gracias, qué amable, gracias por ahí andar buscando mi información, con mucho gusto, claro que sí. Igual, mira, les voy a dar, ¿perdón? Muchas gracias, estuvo muy entendible. No, muchas gracias, les voy a proporcionar mi correo electrónico por si les interesa, igual biografía de esto, de otros temas, o usted ahorita que me estaba diciendo de lo de la tesis doctoral, con mucho gusto yo les puedo hacer llegar cualquier material que enriquezca, ¿no?, en cualquier sentido las cuestiones electorales y no electorales, ¿no?, pero de este tipo académico. Gracias, de verdad, gracias por darse el tiempo de buscar este trabajo que he hecho. Bueno, gracias a todas, a todos por su asistencia, por su atención. Espero que pues más o menos haya quedado planteado, ¿no?, algunas de las cuestiones, que no haya sido demasiado tedioso, demasiado aburrido. Y si lo fue, pues también háganmelo saber, ¿no?, porfa, por correo electrónico o aquí mismo. Oye, no inventes, cámbiale, ¿no?, dinos algo, cuenta un chiste o algo para que no nos durmamos. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor.